Hola, nos encontramos otra vez para leer juntos la Biblia y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, te pedimos que nos acompañes en la lectura de tu palabra, que nos des discernimiento y nos ayudes a entender lo que quieres que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 19. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un reino entrar en el reino de los cielos. Es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: En ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Bueno, en realidad este capítulo tiene muchas cosas que analizar, pero vamos a revisar solo unas cuantas. En primer lugar, Jesús empieza hablando del matrimonio y del divorcio. Lo que explica aquí Jesús es que, bueno, que en principio el único motivo por el que estaría justificado el divorcio sería por infidelidad conyugal. ¿Sí? En algún momento Moisés permitió a estas personas que se divorcien y cuando le preguntaron por qué, pues Jesús explica que era por lo obstinados que son, pero que no fue de tal forma que se diseñó el matrimonio.
como el matrimonio en sí es tan complejo y viendo lo que estaba explicando Jesús a los discípulos, ellos dijeron, bueno, entonces es mejor no casarse. Y bueno, Jesús empieza a explicar un poco de los eunucos. Los eunucos son personas que han sido castradas, es decir, que no, o sea, que han sido mutilados de sus genitales y que no pueden tener relaciones físicamente o no sienten deseos para tenerlas. Y él explica aquí que hay tres grupos de este tipo de personas. Dice en el versículo 12 que algunos nacieron así, a otros lo hicieron así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El primer grupo de los que nacieron así haría referencia a las personas que han nacido con algún defecto alguna malformación congénita de sus genitales que no les permite tener relaciones. Pero como médico se me ocurre también algún trastorno hormonal o genético que no haya permitido un desarrollo adecuado de los órganos genitales y que también por eso impida una adecuada funcionalidad. En el segundo grupo están los que fueron hechos así por otros hombres. En esta época también pues habían reyes o altos funcionarios que tenían harén de mujeres y que a veces para cuidar a este grupo de mujeres ponían a un hombre que lo castraban, lo mutilaban para que no haya el peligro de que se vaya a acostar con estas mujeres en lugar de cuidarlas. Y el tercer grupo es de los eunucos que se han hecho así por causa del reino de los cielos. Personas que deciden no tener una vida sexual, no tener pareja, para dedicarse por completo al reino de los cielos, ¿sí? Pero bueno, como dice Jesús en el versículo 11, no todos pueden comprender este asunto, ¿sí? Y termina diciendo que el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Otra cosa más que quería resaltar es lo de los ricos y entrar en el reino de los cielos. Aquí vemos a un joven rico que vemos que era una persona temerosa de Dios porque cumplía los mandamientos, pero él quería dar un paso más de obediencia. Entonces Jesús le dice que vaya y venda todas sus posesiones y que se lo dé a los pobres. Pero este hombre se entristeció porque tenía muchas riquezas. Y cuando Jesús habla de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, no es por ser rico en sí, sino porque muchas personas que tienen muchas riquezas quitan a Dios del primer lugar en sus corazones y ponen en el primer lugar a las riquezas. Esto es como un ídolo, se vuelve como lo más importante en la vida de algunas personas. Entonces es por esto que dice que le resulta más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Por cierto, en la época en la que fue escrita la Biblia, las ciudades estaban amuralladas para defenderse pues, de ataques de otras poblaciones. Y estas murallas tenían unas puertas grandes que permitían pues, el paso de las personas y otras puertas un poco más pequeñas. Y de hecho a las puertas más pequeñas se les llamaba ojo de aguja. Entonces se cree también que cuando se escribió este versículo se hizo en referencia a que el camello pase por esa puerta pequeña, que si bien no es imposible, es difícil. ¿Y qué más? Por último, también quería comentar lo de los últimos versículos, cuando Pedro le pregunta a Jesús que qué ganan ellos con haber dejado tantas cosas para seguir a Jesús. Y en el versículo 29 dice que Jesús responde que todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? Entonces no tengamos en poco el sacrificio que hemos hecho en algunas ocasiones por seguir a Jesús. Si hemos tenido que dejar algo, Él nos lo va a recompensar. Él lo dice aquí en su palabra y Él es fiel, Él no miente.
Hasta aquí llegamos hoy, nos vemos mañana con otro capítulo.